Darío Celis. Seguimos aquí en Negocios en Imagen. Vamos a platicar sobre las asociaciones público-privadas, un concepto que le causa urticaria al presidente López Obrador, pero pues que va a encontrar o va a tener que buscarle otro nombre, porque son pues súper necesarias estas figuras si es que quiere cumplir con sus programas de desarrollo de infraestructura atrayendo inversión privada. Tenemos en la línea a Yair Acosta, él es director del Laboratorio Jurídico en Ethos. ¿Cómo estás, Yair? Muy buenas noches y mucho gusto. Buenas noches, Darío. Muchos saludos a ti y a tu auditorio. Muy bien, gracias. El esquema de asociaciones público-privadas carece de instituciones que transparenten los procesos, tanto en planeación como elementos técnicos. Pues existen instituciones, pero desafortunadamente la ley crea avenidas para que existan opacidad en la transparencia y en la rendición de cuentas de algunos tipos específicos de proyectos. Eso es justamente lo que motivó que el presidente López Obrador las cuestione tanto, ¿no? Pues así es. En los últimos años ha salido a la luz, a la prensa, investigaciones que demuestran actos de corrupción, problemas de transparencia con este tipo de proyectos, pero también hay que decir que no es exclusivo este problema de las asociaciones público-privadas, sino que también se encuentra en la obra pública tradicional. Por esta razón creo que no se debe satanizar a uno u otro esquema, se debe acatar lo que dice la ley y sobre todo subir el nivel de exigencia para que todos los proyectos sean transparentes en la misma medida. Claro. Yair, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Actualmente, ¿cuántas APPs hay en México y qué cambios a la ley sugieres para mejorar la gestión de este tipo de asociaciones? Pues yo creo que es una pregunta muy importante. Empezaría diciendo que el concepto de asociación público-privada, según la literatura especializada en los organismos internacionales, es un concepto difuso. Por lo tanto, habría que partir haciendo distinciones sobre qué tipo de APP. Si nos referimos a las APPs que se han hecho con la ley de APPs, es difícil dar una respuesta justamente por este problema de transparencia. De las APPs presupuestales tenemos 24 de ellas en el presupuesto de egresos, algunas de ellas ya canceladas, pero además existen APPs que se pagan con dinero público que no aparece, que no viene del presupuesto de egresos, viene de fideicomisos públicos, y además existen otro tipo de APPs que no requieren dinero público de ningún tipo, y en estas la aportación pública es una concesión, es una licencia, un permiso, y de este tipo de proyectos, que son los proyectos llamados autofinanciables, son los proyectos con mayor opacidad, justamente porque la ley se creó pensando que como no tienen dinero público, no deben de ser exigidas con el mismo nivel de transparencia y rendición de cuentas, lo cual me parece a mí y a muchos investigadores que es un error. Ahora que está en ciernes la presentación de un Plan Nacional de Infraestructura que necesita ser lo suficientemente robusto para recuperar la confianza de los inversionistas, ¿qué decir de estas asociaciones público-privadas? Pues como tú decías al principio de esta entrevista, yo creo que terminaremos cambiándoles el nombre probablemente, porque sí tienen una connotación que han ido adquiriendo negativa, pero no podemos pagar toda la infraestructura que requiere este gran país, con muchas necesidades de infraestructura, solo con recursos públicos. Entonces necesitamos al sector privado invirtiendo, y de hecho a mí me parece que esto va a suceder. De hecho, en los trascendidos de la prensa, en declaraciones que han dado funcionarios de la Secretaría de Hacienda, se deja ver que este Plan Nacional de Infraestructura, aunque no está presentado
publicado todavía, pero se presentará el próximo martes. Se identifican 15 proyectos prioritarios que no requieren recursos públicos en absoluto, es decir, van a ser concesiones que de alguna forma son un tipo de APP. Y la segunda etapa trae otros proyectos que van a ser público-privados. Entonces, tal vez en el discurso se está diciendo que no se van a realizar APPs, pero en los hechos, e inclusive en algunos documentos oficiales, como el Plan Nacional de Desarrollo, se acepta, se admite que proyectos tan importantes para el actual gobierno como el Tren Maya o el corredor transísmico se van a realizar bajo el esquema de la asociación público-privada. Claro, y ahí desde tu perspectiva sería necesario crear un ente, una agencia que pues aglutine toda la información de las APPs y las transparente. Definitivamente, es una de las propuestas que presentamos el día de ayer en una publicación titulada Transparencia y Rendición de Cuentas de las APPs. Necesitamos una agencia especializada en México, como hemos detectado que existe en Francia, en Reino Unido, con mayores facultades. Actualmente la Secretaría de Hacienda solo revisa el aspecto financiero de algunos tipos de proyectos. Nosotros lo que proponemos es que además de los aspectos financieros revise la parte legal, le dé un acompañamiento a las negociaciones y a las renegociaciones de los contratos, que es finalmente donde se ponen los derechos y las obligaciones del sector público y del sector privado, y además se tenga un área técnica ingenieril para que también en esta agencia se entienda todo el aspecto integral de los proyectos, pero además, como se hace, por ejemplo, en Francia, se le dé la facultad a los municipios y a los estados, a las entidades federativas, de consultar con esta agencia si un proyecto que ellos quieren implementar está estructurándose de manera adecuada. Es decir, no solo le daría de manera obligatoria acompañamiento a todos los proyectos federales, sino también a petición de un municipio de entidad, también le daría acompañamiento a proyectos subnacionales. Pues te apreciamos mucho tu tiempo, Yair Acosta, director del Laboratorio Jurídico en Ethos. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y a su auditorio. Buenas noches. Muy buenas noches.